que proteja esa comunión, Padre, esa palabra que tú quieres transmitir, Padre. Quítate todo aquello que nos pueda, Señor mío, interrumpir, Señor mío, que nos centremos en tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Buenos días, hermano. Esta mañana ha hecho un poquito de fresquito. Por lo menos yo sentí fresquito esta mañana muy temprano por el paseo marítimo. Estaba orando y viendo el mar, que no lo veo todos los días. Entonces disfruto el ver el mar y ver la playa y ver la obra de Dios. Y estaba orando al Señor esta mañana por el culto que le estamos ofreciendo, para que Él sea glorificado. Quiero, antes de comenzar la meditación de hoy, quiero darle las gracias y felicitar a los hermanos que ayer nos dieron la fiestecita de Navidad, ¿verdad? Ayer tarde. Pues creo que ellos han trabajado mucho y es de felicitar, de verdad, de agradecer a los niños, a los jóvenes, a la señora por el esfuerzo suyo. Y bueno, yo creo que fue una tarde preciosa la de ayer, ¿verdad? Los que estuvimos aquí vimos que fue una bendición del Señor. Quiero también anunciar para el domingo que viene. El domingo que viene es día 25. Es el día de Navidad, pero es domingo también. Entonces tendremos el culto como siempre. Lo vamos a tener por la mañana, pero yo quería proponer a la iglesia, si ellos lo ven bien, si ustedes lo ven bien, de retrasar un poquito el comienzo del culto, de vez a las 11:30, que sea a las 12. ¿Parece bien? Así pues tenemos un poquito más de tiempo de despertarnos, de levantarnos, de arreglarnos, ¿verdad? Tenemos ahí media horita, pero esa media horita parece que no, pero es bueno y no tendremos más facilidades. También para mí. Yo pues vengo de Sevilla y ese día, que el 24, pues estamos con toda la familia, normalmente pues descansa, te acuestas un poquito más tarde y por la mañana pues te cuesta más trabajo levantarte. Esa media horita es buena. Así que, ¿os parece bien que comencemos el culto el domingo que viene a las 12? ¿Sí? Los que vayan a venir, los que no vienen, pues no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces el domingo que viene a las 12 de la mañana comenzaremos nuestro culto. 20, porque si se ha establecido, los hombres han establecido que el día 25 es el día en que nació Jesús, pues bueno, vamos a celebrarlo, ¿verdad? Aunque nosotros lo celebramos todos los domingos. No hace falta que sea 25 de diciembre. Bueno, quiero también anunciar algo. Mañana lunes, día 19, se va a operar la niña Aitana Montalbán. Entonces, os lo digo, yo sé que algunos lo saben, pero os lo digo para que todos la tengamos en oración todo este tiempo y mañana, para que el Señor esté con ella, para que el Señor guíe las manos de los médicos que la vayan a intervenir y que todo salga bien, que esta niña se restablezca totalmente y le demos toda la gloria al Señor, que podamos nosotros verla, ¿verdad? Bien, bueno, pues ya con estos anuncios que he dado vamos a comenzar las reflexiones de esta mañana, pero vamos a orar antes. Sí, Padre, te agradecemos, Señor, y te damos muchas gracias por esta mañana, porque tú nos has traído, Señor, a esta reunión para darte culto de alabanza, de adoración, recordando la muerte de tu Hijo Jesucristo.
Y ahora, Señor, queremos meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Quédate con nosotros. Toca nuestros corazones, nuestras mentes, para entender y asimilar tu palabra, Dios mío. Queremos poner delante tuya, ya, Dios mío, a esta niña, a Aitana Montalbán, Dios mío, para que tú mañana la tengas en tus manos, Dios mío, y la sanes completamente, Padre. También te pido por todos los niños que están enfermos. Quédate con ellos, Dios mío. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar con toda tranquilidad y con toda paz, reunidos, Señor, en tu nombre, para estar en tu presencia, Dios mío, que es lo más precioso y lo más importante de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en el tiempo de Navidad, ¿verdad? Y hay numerosas fiestas, colegios, empresas, iglesias. Mi mujer y yo llevamos una semana entera de fiesta de colegio. Cuando no es el colegio este, es allí y estamos de colegio en colegio con los niños que van a hacer esta obra, que ahora van a hacer la fiesta y eso. Ayer tarde fue aquí, esta tarde, si Dios lo quiere, también habrá una fiesta en la iglesia que está mi hijo Miguel, que están los niños, van a hacer un teatrito, iremos allí también. O sea, hay fiestas en los colegios, en todas las iglesias, pues hay fiestas de la Navidad. Necesitan ver los niños y todas esas cosas. En las empresas, pues, comida de empresa, Bueno, lo aceptamos así. Es el tiempo de eso. Claro. Y yo me pongo a pensar y digo, en todas estas fiestas se recuerda el nacimiento de Jesús. En todas estas fiestas hay algún pensamiento, algún momento en que se dice, el Señor vino a este mundo para estar con nosotros. ¿Verdad que no? Todo es alegría, todo es fiesta, todo es un regalo, todo es champán, todo es... Pero en muy poquitas fiestas se recuerda eso. Pero fíjate, la palabra del Señor, la Biblia, toda la Biblia nos recuerda el nacimiento de Jesús o la venida de Jesús, la venida del Mesías, en toda la Biblia, desde el principio al fin. Hay un texto que me encanta en el Salmo 40, que dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. En el rollo de los libros, de las escrituras, de lo que yo he revelado a los profetas para que le hable al pueblo. En esos rollos, en esas escrituras, se habla de mí. Y el mundo, aunque celebran la fiesta y eso, qué poco se habla de él, ¿verdad? Qué poco se habla de él. El pueblo elegido de Dios, Israel,
siempre ha estado esperando a un rey, a un salvador, a un Mesías, al ungido de Dios. ¿Para qué? Pues para que lo libere, para que lo gobierne. El pueblo de Israel siempre ha estado esperando esa venida de esa persona que le diera al pueblo lo que Dios le ha prometido, la libertad. Queremos un rey que nos dé la libertad, la paz, la prosperidad, el poder. Eso era lo que esperaban el pueblo de Israel. Y nos podemos remontar al principio de los tiempos, cuando el pueblo de Dios aún no era pueblo. Fíjate, cuando aún no era pueblo, ya ese pueblo suspiraba de tener a un líder, a un rey. Ellos querían tener a un rey como los demás pueblos. Si somos el pueblo de Dios, queremos tener un rey como los demás pueblos tienen. Ellos querían ese líder que lo defendiera, que diera la cara, que fuera delante de ellos, para representarle, para luchar, para defenderle. Ese líder, ese ministro, ese caudillo, ellos lo deseaban. Yo me acuerdo de la historia con el primer rey que tuvo el pueblo rey, con Saúl. El pueblo suspiraba por un rey. Y Samuel, el profeta de Dios, qué figura más preciosa es la de Samuel. Cuando vio que el pueblo quería un rey, él fue a hablar con Dios. Dice, yo le voy a dar a un rey, pero a ese rey van a tener que tributarle y van a tener que sostenerle. No crea que el rey va a estar ahí de balde. Y Samuel lloraba, se entristecía. Y Dios tuvo que decirle a él, ¿por qué te entristeces, Samuel? Si a ti no te han dejado, porque me han dejado así a mí. Ellos me han dejado a mí como rey para coger a un rey del pueblo. Qué tristeza. El pueblo de Dios deja a un lado al rey Dios para coger a un rey, a un líder humano. Qué diferencia, ¿verdad? Si leemos con atención la Biblia, en cada época del pueblo de Israel, veremos una figura. Veremos a un personaje que se levanta para liderar al pueblo, para ayudar al pueblo, en todas las épocas. Y cada figura que está ahí representada, cada figura que se levanta en cada época, es un adelanto de la profecía de que iba a recibir al Mesías, a ese líder esperado. Cada figura, cada rey o cada personaje que se levantaba en el pueblo era una representación de lo que se esperaba.
No sé cuántas profecías hay en las Escrituras anunciando al Mesías. Muchísimas, desde el principio a fin. Cuando quieres verla, cuando tú coges la Biblia y dices, voy a ver cuántas, te pierdes en ella. Porque hay tanta anunciando al Mesías que te pierde. Te pierde por la muchedumbre de las palabras proféticas sobre el ungido de Dios, anunciando la venida de ese ungido. Y te pierde y te abruma porque en cualquier situación, fíjate, en cualquier situación, cuando tú lees la Biblia, en cualquier situación que se está narrando la palabra de Dios, la Biblia, en cualquier personaje que te encuentre, hay una nota, hay una señal, hay una palabra señalándote a ese que un día vendría. En todos los personajes, en todas las situaciones, si lo lees atentamente, siempre hay algo que está señalando a ese que vendría. Sí. ¿Cuántas veces estamos leyendo la Biblia y te encuentras con una frase o con una reflexión de algo que está ocurriendo y te salta el corazón, te da un vuelco, porque te das cuenta y dices, ay, si estás señalando a Jesús, te das cuenta que lo que estás leyendo está señalándote al Mesías, a Jesús, en cualquier situación. Y es verdad, a mí me ha pasado muchas veces y me pasa. Vamos a ver unas palabras que no son del Antiguo Testamento, es del Nuevo, del Evangelio. Pero mira, hace referencia al Antiguo Testamento. Se encuentra en Lucas. Lucas, capítulo 24. Dice, es la historia que la conocemos muy bien. Son cuando Jesús se presenta al lado de estos que van a Emaús, el camino de Emaús. Y Jesús se une a ellos en el camino y les habla. Dice, aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido en Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y Jesús le dijo, ¿qué platicáis con estas? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto
visión de ángeles quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, hablando Jesús a ellos, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Impresionante, ¿verdad? A mí me impresiona. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba que en todas las escrituras, en todo lo que se había escrito, hablaban lo que de él decían. De él, hablaban de Jesús. Todas las escrituras, todos los profetas. Jesús comenzó desde Moisés. Podría haber comenzado mucho antes. Pero él dice que siguiendo por todos los profetas, declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Toda la Biblia, desde el principio a fin, habla del Mesías. Toda. Por eso nosotros decimos muchas veces que la Biblia es cristocéntrica. Porque Cristo es el centro de la Biblia. Desde el principio a fin. Yo tengo un montón de referencias del Antiguo Testamento donde se habla y se anuncia al Mesías, a Jesús. Un montón. La palabra Mesías es una palabra hebrea que en el griego se traduce por Cristo. La primera, Mesías, se habla más en el Antiguo Testamento porque más hebreo, pero en el Nuevo, que es en el griego, se habla del Cristo. Pero quiere decir lo mismo, el Cristo o el Mesías. Sobre la referencia del Mesías hay muchísima profecía. Hay algunas que están veladas, medio tapadas. Las ve, pero apenas vislumbra de que está señalando a ese Mesías. Hay otras que se hablan abiertamente y claramente. Muchas hay. Algunas medio tapadas y otras muy claramente. Yo creo que cada uno de nosotros, los que leemos la Biblia, tenemos alguna profecía preferida, las que más nos gustan, ¿verdad? Esa profecía de Isaías que dice, porque un hijo nos es dado, ¿verdad? Esa la tenemos todos. Pero hay infinidad de profecías que no es tan clara como esa, pero que habla de ese Mesías. El rey David, ¿recordáis al rey David? Su vida. La vida del rey David, si la lee pensando en Jesús, va a haber un montón de referencias, un montón de señales, señalando a ese Jesús. Hay muchas referencias sobre el Cristo en la vida del rey David, del ungido de Dios. Hay una palabra que le dice Dios a David. A mí me gusta mucho esa palabra. Se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 16. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¡Wow!
Es una promesa para David. Se lo estaba diciendo a David. Pero te pones a pensar y tú dices, David no reinó eternamente, ni su trono es eterno. ¿Qué me está diciendo ahí el Señor? ¿Qué está diciendo ahí? Tú le estás diciendo a David, aunque era el hombre que tenía un corazón conforme a ti, le está diciendo que su reino va a ser eterno. No. Si piensa, si medita, se está señalando a uno. En Lucas capítulo 1, verso 31-32. Mira. Y ahora está hablando el ángel a la Virgen. Ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El trono de David en Jesús se cumple esa profecía que se le dijo a David. Tu trono será eterno. En Jesús se cumple esa promesa a David. En David el hombre no pudo, porque era hombre y estaba sujeto a la muerte. Pero en Jesús no. En Jesús se cumple esa promesa a David. Tu trono será eterno para siempre. Esa promesa de David se confirmó en Jesús. Hay un libro en la Biblia escrito por un profeta, que quizá sea el libro donde más profecía hay sobre el Mesías. Tanto es así, mira, tantas profecías tiene ese libro de ese profeta, que se le llama a ese libro el quinto evangelio. Se le llama el quinto evangelio, porque desde el principio a fin se está hablando del Mesías. ¿Sabéis qué libro es? De Isaías. El libro de Isaías. Se le llama el quinto evangelio. Su libro está lleno de la venida de aquel que vendría con la paz de Dios en sus manos. La paz de Dios. De él se habla de que él triunfaría sobre el mal, que él daría su vida por el pecado del hombre. Ya en Isaías se estaba hablando muy claramente sobre él. Sobre el libro de Isaías hay miles de referencias que anuncian al Señor. Me gustaría destacar algunas, muy poquitas. Mira, desde el principio del libro de Isaías, en el primer capítulo de Isaías, ahí hay unas pinceladas, así un poco tapaditas, ocultas, que habla del Señor. Isaías capítulo 1, verso del 11 hacia adelante, a 14. Está hablando el libro de Isaías en su primer capítulo.
Y está diciendo, ¿para qué me sirve, dice Jehová? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado. Mirad qué palabra usa. Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vosotros? Señor, no ha dado la ley, y en la ley no dice con que sacrifiquemos un animal para el perdón de nuestros pecados. Pero él dice, hastiado estoy de lo que me estáis ofreciendo. ¿Por qué dice esto el Señor? ¿Por qué dice esto? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, para pisar mis atrios. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad de vuestras fiestas, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¡Wow! ¡Qué duro, ¿no? Está hablando al pueblo del Señor, al pueblo, a Israel, al que le había dicho, quiero que me traigáis un cordero sin mancha y lo sacrifiquéis y derraméis la sangre del cordero para el perdón de vuestros pecados. Y ahora me dice que está aborreciendo esos holocaustos. ¿Por qué está diciendo esto el Señor? Que está cansado de recibir ofrenda y alabanza, pero está cansado de recibir esa ofrenda que no es de corazón. ¿No nos damos cuenta? ¿No nos damos cuenta de eso? El Señor está diciendo, estoy cansado de recibir vuestras ofrendas, vuestros holocaustos, que no es de corazón, que no me lo estáis dando de verdad. ¿Sabe qué? Yo me pregunto, ¿qué diría el Señor? ¿O qué dirá el Señor cuando ve la fiesta que estamos haciendo de Navidad en nuestro pueblo? ¿Qué dirán? ¿Cuándo? ¿Dónde pide el Señor estas fiestas de Navidad? ¿Dónde? No sé, yo recuerdo cuando era más joven, existían los campanilleros, ¿verdad? Los grupos de campanilleros. Yo me acuerdo cuando pequeño. Grupo de campanilleros, campanillero pescado. Ahora está la zambomba, ¿no? La zambomba esa. Y también está la misa de Navidad, la Navidad de flamenca, ¿no? Los nacimientos, el árbol de Navidad, las luces, los villancicos, yo no sé. ¿Qué dirá el Señor de tantas cosas? Le dirá como dijo en aquel tiempo del pueblo, estoy hastiado de vuestra fiesta solemne. ¿Quién demanda esto de vosotros? ¿Quién demanda esto de vosotros? Dios desea una ofrenda limpia, de corazón, y no la encuentra en la fiesta del pueblo y en las ofrendas.
No la encuentro. Dios quiere una ofrenda santa. ¿Sabes qué? Solo Cristo nuestro Señor pudo darle esa clase de ofrenda. Él se ofreció morir como los animales en aquel tiempo se ofrecían en sacrificio. Él se ofreció morir y derramar su sangre para el perdón de los pecados, porque Él era una ofrenda perfecta, santa, inmaculada, sin defecto. Juan el Bautista, ¿recordáis lo que dijo de Jesús? Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que va a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Él fue un Cordero sin mancha. Isaías, en ese primer capítulo que hemos estado leyendo, en los versos 15 y 18, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenan está de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. El apóstol Pedro dice una cosa preciosa, como en los evangelios, en todo el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, su primera carta, verso 17, dice: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde la fundación del mundo. Fíjate, desde la fundación del mundo estaba destinado a Cristo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Todas esas profecías están por toda la Biblia. Y como digo en el libro de Isaías, está por todos lados. Por todos lados. Hay una profecía en el segundo capítulo de Isaías. Hemos hablado del primero y ahora en el segundo. Ya voy a terminar, no te preocupes. Es una profecía también que me encanta porque está medio velada. En el capítulo 2 de Isaías dice: lo que viois
Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. ¿Quién es este monte? ¿Quién es ese monte? Será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué bueno, ¿verdad? Impresionante. El monte, ese monte, o esa cabeza, o ese rey, o ese Mesías, llámale como le quiera llamar. Pero era una profecía hablando de Jesús. ¿Sabes qué? Hablando de ese monte, mira lo que dice Efesios 1:22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principados y autoridades, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de Jesús, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza, ese es el monte, por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todo. Y Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Y él es ante todas las cosas, y en todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza, el monte, el cuerpo, el rey. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es ese monte que profetizaba Isaías. Así todo el libro de Isaías. Es verdad que muchas veces lo leemos y pasamos de largo y no nos damos cuenta de que está hablando del Mesías. Hay una profecía que es muy clara. Ahí no está velada, ahí está claramente dicha. El capítulo 9, ahí está claramente dicho. Ahí lo dice claramente. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar y de todo lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La que moraba en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando reparten los despojos. Pero tú quebraste su pasado y yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Midian. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable,
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, y lo ha hecho, y lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. Dice no habrá siempre oscuridad la que está ahora en angustia, tal como la aflicción le vino en el tiempo que ligeramente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar aquel lado del Jordán y de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Eso es una profecía que se hace y se materializa en Mateo capítulo 4. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Ven? Ahí se cumple la profecía de Isaías. Sí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la profecía de Isaías y que se cumple en los evangelios. El profeta Isaías no se quedó en la profecía de que el Señor iba a venir, sino que siguió prediciendo cosas importantes sobre el Mesías. Isaías predijo dónde iba a nacer el Mesías, predijo cómo iba a vivir, predijo cómo vino a buscar al más débil, predijo cómo iba a perdonar y a condenar, predijo cómo iba a sanar y a buscar al desesperado. Isaías, después de predecir cómo iba a vivir en santidad, predijo que iba a ser traicionado y que iba a ser castigado con látigo y a morir en la cruz. Y también habló el tercer día, que al tercer día resucitaría de los muertos. El libro de Isaías es el quinto evangelio, porque todo él habla de Cristo. Todo él. Hay muchas profecías anunciando la venida de Jesús, el Hijo de Dios. Y prácticamente en todas te dice el motivo y el por qué vino Jesús. Él vino por ti y por mí. Esa es la auténtica razón por la que Dios dejó los cielos y se hizo hombre. Esa es la única razón. Para poder hablarnos al hombre cara a cara, para poder pagar todo lo que nosotros hemos hecho mal. Dice el Evangelio, Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. El profeta decía, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Yo me quedo con la profecía de Job. La profecía de Job. Él dice al final de su libro de Job, dice, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El profeta decía, lo veré, mas no ahora. No. Yo tengo la fe en Cristo. Yo tengo la fe de que Él está preparando un lugar para mí. Y yo sé que después de mi muerte veré cara a cara a aquel que me dio vida. Aquella luz, aquella estrella de Jacob, vino a este mundo para darnos luz, luz a nuestro corazón, a nuestra mente, para ver por encima de todas las fiestas y de todas las cosas y de todo lo que se pueda decir, ver lo que Él nos anuncia, de que Él vino a buscarnos, porque estábamos perdidos. Y si celebramos, celebremos eso, que hemos sido encontrados por Dios. Amén. Que el Señor te bendiga.